Hola a todos los miembros del grupo de Oncoinmunología de Navarra Biomed. Esta es otra lección, la lección número 10 del curso de Estadística Básica que os estoy subiendo a la red. En este caso es una lección muy importante, el ANOVA de 2 criterios, porque es posiblemente uno de los test estadísticos que más utilicemos para eliminar variabilidad en nuestros experimentos. En el caso de que no seáis partes del grupo de Oncoinmunología, no os preocupéis, podéis atender a estas clases de estadística muy básica y si os interesan también os podéis suscribir al canal pinchando al ratoncito que aparece aquí a la derecha. Esta va a ser una de las últimas ya. Muy bien, en las últimas lecciones habíamos aprendido cómo hacer análisis de la varianza y antes de continuar con esta lección yo os sugiero muy fuertemente que repaséis todos los conceptos que hemos estado viendo en este curso de estadística, sobre todo el cálculo de varianzas, de sumas de cuadrados y de la ANOVA. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a incluir un nuevo factor dentro de nuestro diseño experimental. Vamos a seguir con la pregunta original con la cual comenzamos el curso. Queremos resolver si los elefantes enanos africanos tienen distinto peso que los elefantes enanos asiáticos. Y esta es la muestra, una de las muestras que hemos utilizado durante el curso. En este caso, aquí tenemos los elefantes machos africanos y asiáticos y si veis he cambiado un poco los datos. No se diferencian mucho, al menos a simple vista. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a introducir algo que está muy de moda, ¿no? El incluir el nuevo criterio, el criterio género, dentro de nuestro diseño experimental, porque queremos saber si los elefantes enanos africanos tienen diferente peso de los asiáticos y eso también se cumple independientemente de que sean machos o hembras. Entonces capturamos otros 4 elefantes africanos hembras, estas elefantas, y otros 4 elefantes hembra asiáticas. Y si os fijáis, aquí y aquí, de repente si los comparamos, por ejemplo, los africanos entre ellos, los machos son ligeramente más pesados que las hembras. Y con los asiáticos pasa algo parecido. Los machos son ligeramente más pesados que las hembras. Y si os dais cuenta, más o menos parece que las hembras de los asiáticos son parecidas en peso a las hembras de los africanos. Y lo mismo con los machos de los asiáticos que son parecidos en peso a los machos africanos. Pero lo que queremos saber es si estas diferencias son significativas o no. Es decir, ¿hay diferencias debido a sexo de los elefantes o hay diferencias debidas a la procedencia de los elefantes? Bueno, pues vamos a incluir el criterio de género y vamos a resumir todos los datos de estos 4 grupos, africanos elefantes, africanos elefantas, asiáticos elefantes y asiáticos elefantas. Y ahora vamos a disponer de estos 2 diferentes criterios. Y si veis, organizamos los datos en una tabla de 2 entradas. El primer factor es la procedencia de los animales, ¿de acuerdo? Y se mide en vertical. Y el segundo factor es género, o el sexo de los animales, y se mide en horizontal. Y estos son los datos, los estadísticos, que tenemos para cada uno de los grupos que hemos conseguido. Y como sabéis, pues tienen que cumplir las reglas de normalidad, de baja variabilidad, que lo cumplen. Y a partir de estos datos, en cada uno de estos grupos, de manera interna, tenemos una varianza. Aquí, varias varianzas. Y con estas varianzas podemos calcular las sumas de cuadrados multiplicando la varianza por los grados de libertad. Y tendremos una suma de cuadrados para los elefantes africanos machos, una suma de cuadrados para los elefantes asiáticos machos, otra suma de cuadrados para los africanos hembra y otra suma de cuadrados para los asiáticos hembra. Y con estas sumas de cuadrados, con estas variabilidades internas,
vamos a calcular la variabilidad error o interna, como ya habíamos visto en lecciones anteriores. ¿Por qué? Porque esta variabilidad nosotros la definimos en principio como baja, porque estos grupos son homogéneos. Y para poder dar un solo valor que resuma esta variabilidad dentro de los grupos interna o error, yo la llamo error, no sé si se llama error o no, pero bueno, la variabilidad interna, pues lo que hacemos es sumar las sumas de cuadrados, porque son aditivas, y sumar los grados de libertad, porque son aditivos. Y de esta manera tenemos una suma de cuadrados total de error o variabilidad interna, que es con la que vamos a comparar si hay diferencias significativas entre los factores. Esta es la interna con la que comparamos. Y estos son los grados de libertad, que son 12. Y con esto calcularemos una varianza, pero por el momento nos contentamos con obtener la suma de cuadrados y los grados de libertad. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es calcular la variabilidad que procede de cada uno de los factores. Vamos a calcular primero la variabilidad que procede de la procedencia de las muestras y para ello ignoramos los datos de sexo y tenemos un solo grupo de 8 valores de elefantes africanos y nos incluyen las hembras y los machos. Y aquí tenemos otro grupo de elefantes asiáticos que incluyen los machos y los hembras, pero lo consideramos como un solo grupo y con ellos vamos a calcular unas medias. Y la pregunta es, ¿estas medias difieren significativamente o son iguales? Pero recordad que cada una de estas medias se ha construido con 8 datos. ¿De acuerdo? Esta media resume 8 datos y esta media resume otros 8 datos. Pero queremos averiguar si estas medias, esta y esta, son diferentes entre sí. Y para ello, muy bien, pues entonces calculemos la variabilidad entre estas dos medias que, como recordemos, ocultan 8 datos y de esta manera las consideramos como un grupo que va a tener cierta variabilidad donde tenemos un solo grado de libertad, que son 2 medias menos 1. Para ello calculamos la varianza de estas dos medias, que va a ser una varianza típica, a la cual tenemos que multiplicar por el número de datos que hemos utilizado para calcular estas medias. Por lo tanto, a la varianza que calculemos de estas dos, de este grupo de dos medias, la multiplicaremos por 8 y nos da aproximadamente 16. Como solo tenemos un grado de libertad, la suma de cuadrados va a ser la varianza 16, 1575 por 1, por lo tanto 16. Y nos vamos a quedar con esta suma de cuadrados y con un grado de libertad para el factor procedencia. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el factor género. Eliminamos la procedencia y ahora ya tenemos un grupo de elefantes machos que van a incluir los africanos y los asiáticos y un grupo de elefantes hembra que incluyen los africanos y los asiáticos. Y la idea es comparar si hay diferencias solo debidas al sexo de los animales. Y calculamos las medias, pues la media de los machos es 90 y hemos utilizado 8 datos para calcularla. Y la media de las elefantas es 70,4, como veis, inferior. Y hemos utilizado 8 datos. Entonces ahora lo que tenemos que averiguar es la variabilidad entre esta media y esta media. Y hacemos lo mismo. Las consideramos como si fueran un grupo con dos datos construidos con medias de 8 valores y esto es el factor género. Calculamos una varianza a partir de estos dos datos, tenemos un grado de libertad, pero a esta varianza hay que multiplicarla por 8, que es el número de datos que hemos utilizado para calcular estas medias. Y nos va a dar una varianza de 1346,6. Como tenemos un grado de libertad, esta es también la suma de cuadrados del factor género o sexo, ¿de acuerdo? Finalmente calculamos la variabilidad más fácil,
que es la variabilidad total. Pues metemos todos los datos en un solo saco y de ahí ya calculamos la varianza de todos los datos. Los grados de libertad son 16 datos menos 1, 15, y por lo tanto la suma de cuadrados interna es la varianza que hemos calculado por 15 y nos sale 2254,6. Y una vez que hemos obtenido todas las sumas de cuadrados de los dos factores, la total y la interna o error, los ordenamos, como vosotros sabéis, en una tabla de ANOVA, donde indicamos las fuentes de variabilidad de nuestros datos. Y en primer lugar tenemos la variabilidad que procede de la localización, de la procedencia, de la nacionalidad de los elefantes. Y esto ya lo hemos calculado. Un grado de libertad eran 15,75, yo lo he redondeado a 16, y con esta suma de cuadrados y estos grados de libertad calculamos una varianza. 16 entre 1, 16. Este es el primer factor. La procedencia nos contribuye con variabilidad. Ahora introducimos el género y con este otro factor de fuente de variabilidad tenemos un grado de libertad y 1346,6 sumas de cuadrados. Fijaos, bastante más que la procedencia. Y tenemos un grado de libertad, con lo que podemos calcular la varianza de este factor como 1346,6, que es esto entre esto. Muy bien, a continuación incluimos la variabilidad error, que es la variabilidad interna, la que consideramos baja, la que consideramos como la que queremos comparar el resto de variabilidades. Y hemos hecho los cálculos y teníamos 12 grados de libertad, 764,8 suma de cuadrados, y con esto calculamos una varianza, y esta varianza es 764,8 entre 12. Y para comprobar si lo hemos hecho bien, ponemos la variabilidad total, que es la que hemos calculado con todos los datos. Y teníamos 15 grados de libertad y una suma de cuadrados total de 2254,6. Pero fijaos, lo he puesto en rojo y en interrogante. ¿Por qué? 12, 1 y 1 son 14. Nos falta un grado de libertad por aquí. Hemos perdido algo en algún sitio. Hay otro factor de variabilidad en nuestros datos. Y fijaos, si sumamos 1346,6 más 760, pues son como 2000 y algo, y 16 no llega a 2254,6. Nos falta alguna suma de cuadrados que no hemos tenido en cuenta en nuestros datos. Pues bueno, esta es la ventaja que tienen los ANOVAs de dos criterios, de dos o más criterios, que podemos identificar una nueva fuente de variabilidad que llamamos interacción entre los dos factores. ¿Y cómo la calculamos? Pues simplemente a 15 le restamos 12, 1 y 1 y nos da un grado de libertad. La suma de cuadrados es la resta entre el total menos este y este, y nos deja esta suma de cuadrados que no habíamos identificado, y con esta suma de cuadrados podemos hacer una varianza, que es 127,2 entre 1, 127,2. Y ahora tenemos tres factores en los que podemos concluir. Podemos concluir debido a la nacionalidad de los elefantes, calculamos una F y para ello dividimos la varianza de procedencia entre la varianza de error, que es con la que comparamos, y nos sale 0,25. Y esto, si miramos en una tabla F de Fischer o utilizáis el programa, sale que no es una diferencia significativa. Es decir, aparentemente no hay diferencias significativas en el peso de los elefantes, vengan de África o vengan de Asia, independientemente del sexo. Bien. Ahora, calculamos la F para el factor género. Dividimos 1346,6 entre 64, nos da 21, y nos da esta F, si miramos en la tabla, nos da muy significativo. Yo he puesto aquí un asterisco porque solo he mirado en la tabla a mano del 5%, pero vosotros utilizáis el programa y ya está. Nos da 21 y nos da que hay diferencias significativas en el peso de los elefantes atendiendo a el sexo.
Es decir, los elefantes machos, independientemente de que sean africanos o asiáticos, pesan más que las elefantas, ya sean africanas o asiáticas. ¿De acuerdo? Fijaos, hemos podido concluir respecto a dos factores de manera independiente. Y veamos la interacción. Vamos a calcular la F dividiendo 127,2 entre 64, nos da 2 y en la tabla parece que no es significativo. Esto significa que no hay interacción entre estos dos factores. Estos dos factores son independientes. Como nos ha dado un resultado no significativo la interacción, podemos concluir del resultado de nuestro ANOVA sin temor para cada uno de los factores. Así se concluye una ANOVA de dos criterios. Los dos factores no interaccionan. Perfecto, son independientes. Podemos concluir frente a los dos factores. Los elefantes asiáticos y africanos no difieren significativamente en peso. Esta es la pregunta original que nos habíamos planteado. Sin embargo, los elefantes y las elefantas difieren significativamente en peso. Independientemente de dónde vengan, si comparamos los machos con las hembras, van a tener esas diferencias. Vamos a ver otro caso claro donde sí hay algún tipo de interacción entre los dos factores. Y vamos a replantearnos de nuevo los datos. Fijaos, los africanos, los elefantes machos, pesan esto y los elefantes asiáticos machos pesan bastante menos, si os fijáis. Sin embargo, fijaos, las elefantas africanas pesan tanto como los machos asiáticos. Y las elefantas asiáticas pesan tanto como los machos africanos. Es como al revés, ¿no? Aquí las elefantas asiáticas son gordas y las elefantas africanas son delgadas. Y aquí los elefantes africanos son gordos y los asiáticos son delgados. Tenemos al revés. No son independientes. Están interfiriendo el factor procedencia con el factor peso. Hagamos todas las operaciones de nuevo. Calculamos la variabilidad error interna, como ya hemos hecho. Todas las muestras son homogéneas, tenemos 3 grados de libertad, estas varianzas. Y con estas varianzas y estos grados de libertad calculamos las sumas de cuadrados. Y ahora, con estas sumas de cuadrados y estos grados de libertad, proporcionamos la suma de cuadrados total de error o interna, que es 1077, y los grados de libertad total, 12. Muy bien, y ahora calculamos la variabilidad debida a los dos factores. Estoy saltándome muchos de los pasos porque ya los hemos visto antes. Este es el factor procedencia con las dos medias y el grado de libertad, y esta es la varianza, el resultado final y la suma de cuadrados final que obtenemos en este caso. Este es el factor género, con lo mismo, fijaos, las medias son idénticas. El grado de libertad es 1, la varianza en este caso es 0. En este caso, las medias también son muy parecidas, pero en este caso es 0. Muy bien, pues hagamos la tabla de ANOVA. Ponemos los datos de procedencia, de género, el error, el total y calculamos la interacción. Y fijaos que ahora tenemos estas varianzas. Esta es la del lugar de procedencia, 28, 0, interacción 1592. Fijaos qué alta. Y el error, la varianza error con la que vamos a compararlo todo es 90. Calculamos las Fs. La primera F daría no significativo. La segunda F no significativo, pero la interacción nos da muy significativo. Yo le he puesto solo un asterisco, pero nos da muy significativo. Eso implica que el factor género y el factor localización interaccionan entre sí, interfieren. Por lo tanto, no nos podemos fiar de este resultado. ¿Por qué? Porque depende del sexo del animal, pesará más o menos, ya sea africano o asiático. Esto lo vamos a ver un poquito mejor en los gráficos. Esto es la tabla de
dos criterios de ANOVA, el two-way ANOVA, para comparar los datos que yo he calculado a mano con los que nos da el programa GraphPath, que es con el que tenéis que calcular las cosas, ¿no? Entonces, fijaos, nos da que la interacción que está aquí es muy significativa. Yo lo he hecho a mano, he mirado en la tabla y he puesto un asterisco. Si miras en la tabla de 0,01, seguro que también darían 2 asteriscos. Bien, luego el factor columna y el columna y filas no dan significativo, que es lo mismo que hemos calculado nosotros. Fijaos las Fs que ha calculado el programa. La interacción 1793, nosotros 18 porque he hecho a ojímetro, ¿no? El factor columna 0,28, 0,25, lo mismo por redondear. Y el factor de row es 0. 0. Nos ha salido exactamente lo mismo y yo lo he hecho a mano. Pero al menos no os estoy pidiendo que lo hagáis a mano. Simplemente que veáis cuál es el fundamento de la ANOVA de dos criterios y cómo es una manera de eliminar variabilidad por posibles fuentes de variabilidad. Porque muchas veces hacéis un experimento y os sale con mucha variabilidad y quizás podáis eliminar parte de la variabilidad fijando algún factor. Pues el día en que hice el experimento o los anticuerpos que utilicé, lo que sea. Conclusiones de este experimento. Nos ha dado una interacción significativa entre procedencia y sexo. No podemos concluir globalmente solo por procedencia o solo por género. Fijaos, y esto es lo que yo os decía, esta es la tabla donde vamos a ver más claramente cómo estos factores interaccionan. Aquí tenemos los datos de los elefantes. De los elefantes africanos, este es el peso, y los elefantes asiáticos, que es este es el peso. Fijaos, los africanos como pesan más que los asiáticos, los machos. Sin embargo, cuando vamos a las hembras, esto se invierte completamente. Son rayas que cruzan estas otras. Las hembras africanas son muy delgaditas y las hembras asiáticas pues son más gorditas, fijaos. Justo lo opuesto que lo que hemos hecho en el caso de los elefantes. Por lo tanto, no es que no podamos concluir de los resultados de la ANOVA, simplemente no podemos concluir de manera global por cada uno de los factores, de los criterios. Entonces tenemos que concluir poniendo un contexto, ¿no? Es decir, si son elefantes africanos, los machos pesan más que las hembras, por ejemplo. Y si son elefantes asiáticos, las hembras pesan más que los machos. Y ya hemos concluido, pero tenemos que separar esos datos y tratarlos por separado, porque ambos factores interaccionan. Este tipo de interacción se denomina interacción interferente, porque un factor interfiere con el otro. Tipos de interacción. Tenemos la interacción positiva o sinergia, que eso seguro que vosotros sabéis mucho de ello, y la interacción negativa o interferencia, de la que acabamos de hablar. Y estos son pues los gráficos típicos, ¿no? Seguro que muchas de vosotras os vais a reír cuando veáis este gráfico por los experimentos que hacemos de ratones de hembras y machos donde hacemos inmunoterapia, ¿no? Imaginémonos que tenemos un gráfico aquí y medimos la capacidad antitumoral. Me estoy inventando el dato, más o menos. No es importante. Y tenemos aquí un tratamiento control y el tratamiento con inmunoterapia. Y resulta que los machos responden a la inmunoterapia muy poquito, ¿veis? Y sin embargo las hembras responden muy bien a la inmunoterapia. Entonces hay un efecto sinérgico entre el tratamiento y el sexo del animal. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque se potencia el efecto por uno de los factores. Y sin embargo, si hiciéramos el ANOVA, observaríamos interacción altamente significativa. Y para poder concluir tendríamos que separar los datos, y esto seguro que Ana lo sabe bien porque hemos hablado sobre el tema, tendríamos que separar los machos y las hembras y podemos concluir exactamente lo mismo. La inmunoterapia sí funciona en los machos, poco, pero funciona. La inmunoterapia sí funciona en las hembras muchísimo más. Ambos tratamientos funcionan, pero hay una sinergia entre el tratamiento
y el sexo de los animales. Esta es la interacción positiva. Y sin embargo, esta es la interacción negativa, interferencia, que es lo que hemos visto con los animales, ¿no? Imaginémonos, pues tenemos los machos aquí, le damos el tratamiento control y ahora le damos la inmunoterapia y responden incluso peor. Y sin embargo, en las hembras vemos el comportamiento totalmente opuesto. Es decir, el tratamiento funciona de manera divergente en hembras y en machos. Y entonces no podemos concluir de ninguna manera sobre la inmunoterapia. Tendremos que ver solo en machos y solo en hembras y qué factores están haciendo que funcionen en uno y que sea detrimental en el otro. Muy bien, pues gracias por vuestra atención. Este es uno de las últimas clases de estadística básica. La estadística es muy amplia, pero la importancia que le doy yo a este curso es que adquiráis un sentido intuitivo de la estadística y al menos sepáis cómo hacer los cálculos más básicos y de dónde vienen los test estadísticos y por qué son como son. Así que nos veremos en la siguiente lección.